Buenos días, doctor. Soy Pedro. Antes que nada le agradecemos que haya aceptado la visita que le vamos a realizar hoy con el motivo de nuestra entrevista. Nosotros somos del equipo de Healing Hands, pero para comenzar nos gustaría que nos contara un poco acerca de su trayectoria como médico. Bien, bueno, son dos aspectos, ¿no? Una situación de tipo profesional y una situación de tipo académica, ¿no? Como médico, pues hemos incursionado en muchos aspectos de la atención de la salud en muchas instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, como algunas instituciones particulares. Pero yo egresé, podría decirles, yo egresé de la UNAM. Y bueno, desde un principio estuve muy interesado en la investigación biomédica y en la docencia. Fui profesor de la UNAM, posteriormente profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y luego aquí en nuestra universidad. Aquí tengo aproximadamente 36 años, 37 años prácticamente de ser docente. Pero he incursionado en varios aspectos de la investigación y la docencia, en el área de la nutrición y en el área de la sociomedicina y de las humanidades médicas, y eso me ha permitido tener pues diversos puestos administrativos o académicos que tienen que ver con la formación de los recursos humanos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, usted como médico, ¿qué piensa de la práctica de los primeros auxilios? Bueno, esto es algo verdaderamente trascendental. Esta práctica lo que genera es una ayuda inmediata y provisional. Se tiene que dar por un personal cualificado, un personal que esté debidamente entrenado para establecer el equilibrio que se busca en un paciente o en una persona de la comunidad o en varias personas de la comunidad que han perdido algo de sus funciones vitales o en su momento hasta completas, ¿no? Tanto que los primeros auxilios pues se orientan primordialmente primero a restaurar a equilibrar la respuesta propia de las vías aéreas y posteriormente los signos, los síntomas que tienen que ver con la respiración, circulación, ¿no? Y establecer todo este tipo de provisionamiento. Creo que esto es muy importante. La vida está en las manos en una situación inesperada y uno si tiene la habilidad, puede ser el punto de referencia para lo destructivo o lo constructivo que pueda seguir siendo para el individuo o para la colectividad. Bueno, nosotros consideramos que los primeros auxilios han ido a la par de la historia y la evolución de la medicina, por eso queremos marcar algunos puntos importantes a través de la historia. Pero antes que eso, ¿usted cómo considera que ha evolucionado la práctica de los primeros auxilios? Bueno, desde hace unos 200.000 años, desde la aparición del hombre, desde el Neandertal o el Homo erectus, la percepción que tuvo de su clan, de su tribu, de las personas que vivían con él, el individuo de repente imaginó las cosas y dijo, bueno, observo yo que la naturaleza, cuando alguien está en dificultades o está herido, en nuestro caso, del círculo en que nos movemos, decimos, o está herido, está lesionado, pues yo observo que los animales lo que hacen es proteger a los otros animales, los arrastran, les lamen las heridas, todo. Y entonces yo, ¿por qué como hombre no puedo hacer lo mismo con mi semejante? Nace así la conducta de establecer una medida inmediata para auxiliar al que está en conflicto. Nace así la primera intención de proteger, de establecer la protección inmediata. Esto es lo que califica mucho la historicidad de los primeros auxilios. Esa imaginación que se tiene de alguien por dar más consigo mismo para poder resolver el problema de otro
forma inmediata. Lo que siga después será otra circunstancia, pero todo esto es imaginado por lo que observa en la naturaleza y lo que observan los animales. Ni siquiera él lo piensa de inicio, pero de ahí nace el primer iniciador, digamos, de los primeros auxilios. En el corpus hipocrático hay un libro sobre vendajes, y precisamente los vendajes son las primeras técnicas que se establecen para la protección de algunos enfermos. Lo mismo se habla en el libro de la Ilíada y la Odisea. Homero habla sobre Plinio, la historia natural de Plinio, y ahí se establecen cuáles son las medidas de protección inmediata que se le deben dar a alguien que se envenenó o que se lesionó por alguna situación. El envenenamiento era muy común en esos tiempos. Ya después, en la Edad Media, aparecen otros detalles, pero sobre todo tienen que ver con la conquista de territorios, con las cruzadas, con cuestiones bélicas, en donde se maneja mucho ya el primer auxilio en guerra. Son los conflictos de intereses entre dos posiciones de territorios que al entrar en guerra, ahí se empiezan a dar las primeras formas de protección inmediata. Avicena, por ejemplo, que en Arabia también habla de la protección de los heridos, de la protección de aquellos que han sido violentados por alguna otra situación particular. Esto es en la Edad Media, sí. Pero pudiéramos ir con el avance de la atención médica, llevándonos a otro nivel, porque hay situaciones muy particulares en la atención inmediata de los heridos, o sea, esto de provisionar estos cuidados. Proporcionar cuidados, por ejemplo, en 1790, ¿sí? Alguien dice, bueno, estamos en guerra, pero lo que necesitamos es trasladar a nuestros heridos, porque si no lo trasladamos, pues yo no puedo hacer nada aquí. Y le puedo dar la atención, pero ¿qué atención en campo? Decían algunos cirujanos, y decían, bueno, solamente ligar, hacer ligaduras, compresas, vendajes, pero es necesario dar un traslado apropiado. En 790 aproximadamente, alguien en guerra dice, vamos a acondicionar un carretón y por ahí con dos caballos hacer el traslado de ellos, y así se inventa la primera ambulancia para la atención de los heridos. Muy bien. Ahora vamos con esta pregunta. ¿Cómo considera la enseñanza de los primeros auxilios en la actualidad? La actualidad tiene una particularidad. Es necesario entender que el primeros auxilios se da en función de la solidaridad que se establece entre un individuo y otro. El primer auxilio no es solamente porque yo sé, voy a actuar. Estoy decidido yo a actuar porque soy solidario con mi semejante, y eso me permite hacer las cosas debidamente. Lo primero que estoy reconociendo es que es un semejante en problemas. Entonces la solidaridad tiene un referente común, y es la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, que se establece en las guerras en Europa, después de 1864 se dice, a ver, en campo los heridos de guerra tienen que ser atendidos por el personal que esté cualificado para ello, o sea, que tenga calidad para hacerlo. Pero el que se dirija hacia la atención de primeros auxilios debe proporcionar la atención tanto a los del bando contrario como a los de su bando. Aquí no puede discriminar que porque es de un bando y otro, sino esa es la solidaridad primera que debe de conducirte cuando estableces el primer auxilio. Por eso en la actualidad, aquellos que se dedican a los primeros auxilios deben de saber, no me importa el sexo, la raza, la creencia, lo que yo voy a hacer es actuar en función del apoyo de alguien. Y la otra cuestión es tener el referente también, importantísimo para la condición de atención de los pacientes o de los individuos en problemas. La formación de la integración de la Cruz Roja. La Cruz Roja da como parte inicial
en 1860, en los 60, 1865 a 70, una situación de interacción entre ya grupos muy establecidos, casi cuasi profesionales, para generar conductas de atención a pacientes ya con técnicas más sofisticadas. Hay un médico que hace todo esto, que se llama Dunat. Es un médico de Ginebra que en una guerra, que se llama la Guerra de los Solferinos en Italia, se encuentra con que están muriéndose las personas y él no tenía nada que ver con el conflicto, pero él era un médico y entonces dice, tengo que ayudar, y sale a ayudar y construye un equipo de salvamento. En la Guerra de los Solferinos, Dunat es el importante precursor de lo que es la Cruz Roja Internacional. Ahora, es necesario capacitar a las personas con lo que denomina en los primeros auxilios internacionales la cadena de salvamentos. ¿Cuál es la cadena de salvamentos? ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Bueno, primero hay que dar medidas inmediatas para salvar a la vida. O sea, la obstrucción de vías aéreas es lo primero que puede estar comprometiéndose, las medidas inmediatas. Y luego, la otra es avisar del accidente. Alguien podría no ser médico, no es médico, pero al dar la atención inmediata, con solo avisar y que venga la ambulancia y que venga, ya se pone en función el personal. Por eso en Estados Unidos las respuestas a las emergencias de primeros auxilios son muy inmediatas. El 911 o todo esto funcionan así, o alguien que se le ve que está actuando mal de en sus reflejos, dicen, tienen un lenguaje para decir stroke, o sea, le está dando un problema de un evento vascular cerebral, y entonces inmediatamente se establecen las soluciones. Dada la rapidez de esto, entonces ya pueden recibir una asistencia cualificada en los lugares cualificados. Entonces, actualmente es entender que existe ya todo un procedimiento que se denomina cadena de salvamento. La cadena de salvamento tiene puntos elementales que cumplir. Y lo otro es, bueno, ahora se cuenta con helicópteros, ahora se cuenta con las redes, con toda la tecnología de información, como para poder saber a quién acudir y en su momento dado utilizar las redes de tecnología y comunicación para salvarse. Ahora podemos hablar de ambulancias que están ampliamente tecnificadas, con una tecnología muy apropiada para poder dar soporte vital inmediato a un paciente que está en peligro de muerte, y que en otras circunstancias nunca se hubiera podido hacer. Estas son las situaciones que ahora deben de intervenir. Saber que ya no solo es lo que uno tenga a mano ni lo que piense, sino aprovechar los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance. Yo quiero decirte una cosa. Para dar atención a las comunidades, el primer coche que se hace en el mundo es para un médico. Y lo hace Motorswagen, de la Alemania, en la guerra. Y dice, Motorswagen, que es el precursor de Volkswagen, dice, le vamos a hacer un coche a este curandero, a este médico de tal región, para que se traslade de una región a otra, porque en Alemania o en Rusia las distancias son muy largas. Y entonces, en lugar de utilizar caballos para sus carruajes y que se tardaba mucho en llegar, le dan un coche que le construyen un carrito que lo trasladaba entre 40 y 50 kilómetros por hora máximo, pero él podía llegar más fácilmente. Todo este apoyo tecnológico ahora debe ser ampliamente aprovechado. Esta es la circunstancia que nos mueve actualmente. Ya casi para finalizar, doctor, ¿cuál cree que vaya a ser el futuro de los primeros auxilios? Constituir equipos de salvamento ampliamente tecnificados. ¿Sí? Quizá hablemos ya de que pudiéramos tener mecanismos de sistemas, chips, para prevenir cualquier circunstancia antes de que esté. ¿Sí? Y el primer auxilio es la educación para la salud, la que todos los individuos de una comunidad lleven y digan, si notas que algo se le presenta, puedes actuar de esta manera. Y entonces creo que muy al interior está aquello de que debemos estar educados para responder a situaciones de emergencia y empezar a hacer las cosas por nosotros mismos. Pero, por supuesto, el avance de la tecnología nos va a dar quizá ese punto de referencia para que los primeros auxilios sean de lo más efectivos actualmente.
Muchas gracias, doctor. Entonces, para terminar, ¿le gustaría agregar algún comentario o alguna información de los primeros auxilios para las personas a las que va a llegar esta entrevista? Creo que quienes nos dedicamos a la salud o aquellas personas que quieren dedicarse a ella deberían de tomar como ejemplos a muchas figuras relevantes. Yo he hablado de algunas, pero hay otras también. Y los médicos, por ejemplo, en el caso hay órdenes religiosas que se ubicaron en este sentido en el siglo XV, la Edad Media, para apoyar y dedicarse a los primeros auxilios y eso. Es dar estas ayudas inmediatas, orden de San Juan, no sé cómo se llamaban, pero hay otras que no son muy religiosas, pero tienen que ver con ello. Conocemos a las enfermeras y yo encuentro ahí un punto de referencia extraordinario para la solidaridad humana. Una de las enfermeras más destacadas en nuestro mundo fue Florencia Nightingale, la dama de la linterna, que organizó muy personalmente todos los servicios de primeros auxilios para prodigar la atención en campo y organizó a sus enfermeros, organizar esa atención a individuos que estaban en conflictos. Florencia Nightingale en enfermería también es un referente que nosotros debemos de apreciar en la profesión de ciencias de la salud. Lo mismo para nosotros en medicina como hacerlo de la Cruz Roja Internacional. Bueno, entonces eso sería todo, doctor. Le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó y esperamos en un futuro volver a contar con su apoyo. Gracias, eso sería todo. Muchísimas gracias. Agradezco la gentileza de ustedes. Gracias, doctor.